Bien, seguimos hablando de este tema y ahora tomamos contacto con nuestro móvil porque la idea fundamentalmente es hablar sobre la brecha que se genera entre combustibles como el GNC y la nafta, hoy por hoy con sus respectivas actualizaciones de precios. Lisandra, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Así es. Y aquí nos encontramos en una estación propia de GNC. Me encuentro junto a Alejandro Di Palma, propietario de este lugar. Bueno, justamente para hablar de este tema, ¿no? La brecha, la distancia que queda entre un precio y otro. Hoy en pizarra, Alejandro, ¿en cuánto nos ubicamos en lo que es la nafta super y el GNC? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bueno, mira, acá estamos en 97 pesos el litro de nafta super y en 51,99 el de GNC. Es decir, lo redondeamos 100 a 50, digamos. Por eso, tenés 50 pesos aproximadamente de diferencia, cosa que una diferencia interesante que, digamos, de que las familias que tienen la posibilidad, digamos, de acceder a un equipo de GNC se están sumando, digamos, al consumo de GNC porque la diferencia es muy importante, ¿no? Bueno, escuchábamos recién distintos testimonios. ¿Qué es lo que notan ustedes en cuanto al movimiento aquí en la estación? Digo, cada vez vienen más vehículos. ¿Qué tipo de conductores se acercan o hacen esta conversión en su auto? Bueno, a ver, esto es incipiente. Esto no, digamos, en realidad, vos me estás pidiendo un dato, digamos, de alta frecuencia y yo te digo que no se alcanza a notar todavía, no impactó en las ventas. Lo cierto es que no tenemos duda de que eso va a pasar porque, digamos, la conjunción de esta diferencia de precios con la realidad económica, digamos que te deja poca chance de tomar una decisión. Yo te diría que te obliga a pasarte al GNC, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué factores inciden en el precio del GNC? Bueno, mirá, digamos, todo esto, viste, que surge de un aumento del 5% que se va a dar en el gas a partir de agosto. Ese aumento se va a dar, digamos, ese es un aumento pactado, digamos, en el cuadro tarifario del cual nos excluyeron el 1 de mayo de este año, de manera tal que a nosotros ese 5% no nos pega y nos pegaría sí cualquier suba en la nafta super porque nos vincularon el precio del gas que nosotros compramos con el del precio de la nafta super. Ahora, también es cierto que este 5% que le pega al usuario domiciliario es una acción, digamos, que no ayuda, digamos, a la expansión económica. De hecho, quitarle dinero a la gente queda poco para gastar, digamos. Lo pongo en su lugar como propietario de la estación. ¿Qué rentabilidad tiene ofrecer el servicio de GNC? Bueno, a ver, mira, concretamente nosotros este año, a partir, como te decía, del 1 de marzo, tuvimos un golpe fuertísimo en términos de rentabilidad. Fíjate que a partir de marzo, cuando ya se sabía de esta movida, empezó a aumentar el GNC para mantener, digamos, en términos absolutos la rentabilidad. Hoy en términos relativos es bastante pobre. Nosotros realmente con 50 pesos y las ventas que tenemos que no evolucionan no estamos bien. Estamos pasando un momento complicado. Pero en definitiva es la realidad que está viviendo, te diría que todo el comercio, de manera tal que tampoco... digamos, no nos podemos quejar más allá de la queja, digamos, generalizada del comercio, ¿no es cierto? En los combustibles, ya sea nafta y bueno, las distintas categorías o variedades, sabemos que hay una serie de impuestos también que influyen o terminan impactando en el precio final, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el GNC o porque uno, por más que aumente la nafta y también aumenta el GNC, siempre termina existiendo esta distancia? Bueno, por eso te digo, ahí tenés desde el punto de vista fiscal sí tenés una ventaja porque vos tenés un conjunto de impuestos importantes sobre los combustibles líquidos que el GNC no lo tiene. Y bueno, y tenés una distancia que es del 50% que hoy con el valor, digamos, de la nafta y, digamos, junto con eso la capacidad adquisitiva del salario y tornan importante o te diría inexorable el uso del GNC para la persona que lo pueda hacer, ¿viste?
Lo último, Alejandro, usted decía, ahora el GNC o el precio del metro cúbico viene muy atado al aumento de la nafta, por ejemplo. ¿Se teme o está esta expectativa de que aumente varias veces en el año? Bueno, a ver, yo creo que en realidad, bueno, acá digamos, la empresa que define directamente el precio del combustible en Argentina es YPF. Y hay digamos, una declaración fuerte, una aseveración, digamos, de parte del secretario de Energía y del presidente de YPF, que aseguraron de que no iba a haber un aumento de combustibles en lo que queda del año. Qué sé yo, es probable que lo haya, ¿viste? Eso nunca se sabe. A mí me parece que va a depender de un montón de cosas, ¿no es cierto? De la evolución del dólar, de la evolución de la inflación y de la evolución del petróleo. Yo la verdad que espero que no lo muevan porque realmente ese es una variable muy importante que pega fuerte contra el salario de la gente, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como vemos, Sonia, Alejandro Di Palma, titular de esta estación de servicio, pero el movimiento también, además, hablando ya de los conductores o de los usuarios, es permanente, la gente sigue cargando. Lo que sí nos explicaba Alejandro fuera de cámara es que por ahí la inversión inicial, hoy en día, instalar un equipo de GNC no resulta tan fácil, digamos. Cuesta llegar a esta instalación, después se amortiza, obviamente, pero hacer esa primera inversión o primer gasto, que es bastante importante, hoy en día cuesta. Claro, había un momento en una etapa en nuestro país en que el costo del combustible, bueno, en relación obviamente a la nafta convenía un montón, pero además la instalación del equipo no era una inversión tan importante. Hoy han cambiado en ese aspecto las cosas. Y lo cierto también es que llega un punto en el año, más allá de que se habla de actualizaciones que se dan, qué sé yo, un porcentaje en un mes, el otro poquito de porcentaje en otro mes, que uno hasta pierde un poco, se pierde o se mezcla demasiado en el contexto de saber cuándo fue el último aumento, cuándo terminan de decidirse esos aumentos y tal vez que cuando termine de definirse el aumento total que se ha definido en varios meses, llega un nuevo incremento por todas esas razones que explicaba Di Palma, ¿no? Termina siendo bastante complejo para el usuario de todos los días. Totalmente. Vos sabés que en la última encuesta que me tocó en lo personal realizar en una estación de servicio, la gente no terminaba de entender el concepto o los factores que incidían. ¿Por qué tantos aumentos? Claro, se habla de actualizaciones normalmente por el precio del transporte, claro, por el precio de todas las cosas que aumentan y que inciden en el precio. Pero lo cierto es que en la práctica uno se termina perdiendo y ya no sabe ni por qué razón ni cuándo termina de definirse el incremento definido inicialmente, ¿no? Es así. Y bueno, y lo último que destaco de esta recorrida que hemos hecho acá, que a nivel nacional, y esto también se va reflejando en las distintas provincias, es que se ha incrementado, si bien como decíamos cuesta porque hoy instalar un equipo de GNC está arriba de los 100.000 pesos, se ha incrementado mucho el porcentaje. Si uno tiene que hacer un sondeo a nivel general, es más del 50% de los autos, o sea, del parque automotor que hoy cuenta con GNC, digamos, en su vehículo. Claro, sí, sí, sí. A diferencia también de otras épocas donde eran solamente capaz taxistas y remiseros lo que lo utilizaban. Claro. Perfecto. Lisandra, muchísimas gracias desde allí. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de otro de los temas del día que tiene